En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vosotros. Nos reunimos esta tarde con la alegría de celebrar que Jesucristo es Rey del Universo. Esta solemnidad tiene para nosotros y para toda la familia Cristo Rey un sabor especial. Hoy queremos manifestar que reconocemos a Jesucristo como Señor y Rey de la vida y de la historia. Sí, de nuestras vidas y de nuestra historia, tal y como quería y soñaba el Padre Gracia. Por ello, en actitud de agradecimiento, nos unimos a toda la Iglesia, a todas las hijas de Cristo Rey y a todos los que formamos parte de esta gran familia. Sintámonos hoy llamados por este Rey que espera nuestra colaboración como educadores, padres, alumnos, religiosas, laicos, para seguir haciendo presente en nuestro mundo su reino. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta catedral, que hoy se queda un poquito pequeña para reunir a esta comunidad educativa de Cristo Rey en el día de su fiesta. Para mí es un día también de alegría. Vengo de Mondoñedo, donde me he reunido con los profesores de religión de la diócesis y con un grupito de jóvenes que, acogiendo la convocatoria del Papa Francisco en toda la diócesis, nos hemos reunido. Pero después de estos encuentros de la mañana, este también es un encuentro muy bonito con todos los que participáis en esta realidad del colegio de Cristo. Pues vamos a celebrar la Eucaristía. No es un momento más en la vida del cole, no es un momento más en el discurrir de este día de fiesta, sino que es el momento de nosotros. Qué alegría ver una iglesia con papás, con abuelos, algunos, con los profes, y ver la pluralidad de la iglesia. Esto es la iglesia. Gente mayor, gente mediana, gente joven, vida consagrada, sacerdotes, laicos. Esto es la iglesia. Qué bonito que cada domingo fuese así, la celebración de la Eucaristía. Voy a intentar ser lo más breve posible. Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey. ¿Y qué significa celebrar la fiesta de Cristo Rey? Pues a mí me parece que es muy sencillo entenderlo con, no sé cómo lo llamaríamos esto, la procesión, ¿cómo lo llamáis aquí? Con el trono y con la imagen que sacáis, con el trono y con la imagen que sacáis, que sacasteis el otro día y que luego la vais a sacar. Cuando le lleváis a hombros a una persona, a mí se me asemeja un poquito lo que hacen los jugadores de fútbol cuando alguien ha metido un gol. Bueno, pues celebrar a Cristo Rey es hacer lo que hacéis vosotros en la procesión, sacar a Jesús a hombros, porque Él merece la pena
porque su vida, su evangelio, su muerte y su resurrección son sanadoras para nosotros. Y para nosotros es el modelo por excelencia de lo que es el ser humano. Podríamos decir que es un tío grande, que es alguien importante, que es alguien fundamental para nosotros, para los que vivimos en nuestra ciudad de Ferrol, para los que formamos parte de esta comunidad educativa de Cristo Rey. Él es nuestro Rey, Él es nuestro jefe, Él es nuestro Señor, Él es nuestro modelo, es Él el que guía nuestros pasos, es Él al que nos gustaría invitar. y en la fragilidad de un corazón que quiere responder con amor a su llamada. A Él le pedimos que nos ayude a permanecer fieles y a hacer presente en nuestra realidad concreta su reino. María de los Ángeles, María Asunción, adoración. debiendo cuanto soy y tengo a Dios, y queriendo vivir con mayor plenitud mi consagración bautismal, en presencia de los hermanos, renuevo mis votos a Dios de castidad, pobreza y obediencia, según las constituciones del Instituto de Hijas de Cristo Rey, y en él pongo mi vida al servicio de la Iglesia, para hacer reinar a Cristo con la gracia del Espíritu Santo y la ayuda de María Inmaculada. Pues qué bonito que delante de toda la comunidad educativa, esta comunidad de religiosas, renueve sus votos, sus compromisos, su consagración. Yo os invito a que les demos un aplauso. Pan y vino. Recibe del Señor este pan y este vino que se convertirán en tu cuerpo y tu sangre. Haz que sean cada día para nosotros el alimento y la fuerza de nuestro caminar diario como creyentes. Es nuestro deber y salvación que te demos gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Verbo de Dios.
encuentro contigo sea nuestra fortaleza y esperanza para caminar día a día. Deseemos con fuerza que el sueño del Padre Gras sea una realidad en el mundo y seamos nosotros transmisores de ese carisma, haciendo el bien y proclamando el reino con nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a cantar el himno a Cristo Rey antes de sacarle procesión y como conclusión vamos a dar sentido a lo que ahora vais a hacer como comunidad de la fe. Nos cantamos. También en este proceso sinodal en el que estamos caminando, ojalá que juntos participemos y hagamos partícipes a los demás de lo que llevamos dentro, de lo que queremos al menos llevar dentro. Pues feliz día, ánimo profes, ánimo educadores, que son buenos chicos, se han portado muy bien, así que lo hacéis genial. Y ánimo a los papás y a las religiosas, enhorabuena también por vuestra Gracias. podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Toque, 1, 2, 3. Ahora de 1. Y ahí. Por favor,
Toma.
Atentos. Dátelo. Venga, adelante, despacio. Abrazo. Más bajo, más bajo, más bajo. Solo yo. Más bajo. Más. Más. Tranquilo, más. Abajo, abajo, más. Más. Quieto. Más abajo. Más abajo. Más. 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 Más abajo, de delante.